Esta mañana cuando fui al doctor descubrí que estaba embarazada. Tengo 29 años y hace 6 meses mi esposo Leonardo murió de un infarto. Después de la muerte de Leonardo, no estuve con ningún hombre. Estaba de luto. Pero el doctor Serrano, me dijo Imara, el test es positivo, pero esto es imposible. Yo también estaba sorprendida hasta que revisó los registros de la computadora. Aquí dice que hace 3 meses te hiciste un procedimiento de inseminación usando el esperma de Leonardo, me dijo. En ese momento me quedé helada porque no recordaba haber hecho tal procedimiento. ¿Qué había pasado realmente ese día? Mi nombre es Imara, tengo 29 años y vivo en Madrid. Mi esposo Leonardo y yo estuvimos casados 5 años. Tratábamos de tener hijos, pero la calidad del esperma de Leonardo era baja. El doctor Serrano le daba tratamiento mientras le decía, como garantía, haz una donación al banco de esperma. Aunque Leonardo dudó al principio, aceptó. Solo tú puedes usarlo, estás protegida legalmente, había dicho el doctor. Pero hace 6 meses, cuando Leonardo murió súbitamente de un infarto, mi mundo se derrumbó. Nuestro sueño de tener hijos también fue enterrado con él. O eso pensaba, porque ahora el bebé de Leonardo estaba creciendo en mi vientre, pero yo no sabía cómo había quedado embarazada. El doctor Serrano me mostró el video del procedimiento. Me vi en la pantalla, acostada en la silla de la clínica, pero actuaba como si fuera sonámbula. Junto a mí había una enfermera que nunca había visto, Elena. Me estaba poniendo una inyección. ¿Qué era esa inyección?, pregunté, y el doctor Serrano dijo, inyección relajante, pero yo no recordaba nada de ese día. Solo recordaba haber venido a destruir el esperma de Leonardo. Pero en el video mi mano temblaba mientras firmaba, mis ojos estaban borrosos. El doctor Serrano decía, tú hiciste el procedimiento por tu propia voluntad, pero una sospecha terrible crecía en mí. ¿Qué me habían hecho realmente ese día? ¿Y quién era Elena? Sé que ya quieren que empiece con la historia, pero antes quisiera pedirles un favorcito. Cada día, con mucho cariño y esfuerzo, preparo estos videos para ustedes. Así que si les gusta, regálenme un me gusta. Y si todavía no se han suscrito, anímense a suscribirse. No les quita ni 10 segundos y para mí es un apoyo enorme. Ahora sí, vámonos con la historia. La historia de Imara era un ejemplo aterrador que revelaba una de las caras más oscuras de la medicina moderna y mostraba cómo una mujer podía ser manipulada en su momento más vulnerable. Esta historia también narraba cómo el sistema de bancos de esperma podía ser abusado y cómo los doctores aparentemente confiables podían victimizar a los pacientes. Imara Delgado y Leonardo Morales vivían en un apartamento moderno y elegante en el prestigioso barrio Salamanca de Madrid. Ambos eran profesionales exitosos y llevaban un estilo de vida de clase media alta. Imara tenía 29 años y trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Niño Jesús, el hospital infantil más grande de Madrid. Leonardo tenía 31 años y trabajaba como arquitecto de software en una empresa tecnológica internacional con un salario alto. La pareja se había conocido hace 6 años en la universidad. Leonardo estudiaba ingeniería informática mientras Imara cursaba enfermería. Se enamoraron a primera vista. Se comprometieron después de salir un año y se casaron después de graduarse de la universidad. Ambos habían puesto tener hijos en el centro de sus sueños. Imara poseía una belleza deslumbrante. Medía 1,68 metros, tenía un cuerpo atlético pero extremadamente femenino. Su cabello negro largo era ondulado y brillante, sus ojos castaño oscuro eran muy expresivos. Su belleza mediterránea, postura elegante y carisma natural la hacían muy atractiva. En personalidad era extremadamente compasiva, confiable y tenía una fuerte habilidad empática. Trabajar con niños había desarrollado sus instintos maternales innatos. Leonardo también era un hombre muy guapo y carismático. Medía 1,78 metros, tenía constitución atlética, cabello oscuro y ojos verdes. Era muy inteligente, tenía una estructura de pensamiento analítico, pero al mismo tiempo una personalidad extremadamente romántica y amorosa. Estaba locamente enamorado de Imara y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su felicidad. Junto con su inteligencia técnica, también tenía una inteligencia emocional muy alta. El primer año de su matrimonio había sido muy feliz. Mientras ambos se enfocaban en sus carreras, también disfrutaban de su vida matrimonial. Pero a partir del segundo año, habían comenzado a hablar seriamente sobre tener hijos. Ya estamos listos, había dicho Imara una noche. Yo tengo 27, tú tienes 29 años.
Es el tiempo ideal para un hijo. Leonardo también estaba muy emocionado. Yo también lo deseo mucho. Serás una madre maravillosa. Cuando comenzaron a intentarlo naturalmente, pensaron que todo sería muy fácil. Pero aunque habían pasado multos 5 años, el embarazo no se producía. Al principio no se preocuparon. No nos estresemos, es un proceso natural, decían. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus preocupaciones comenzaron a aumentar. Y Mara tenía conocimiento médico por trabajar en el hospital. Tal vez deberíamos hacernos un chequeo, había dicho. Leonardo también había aceptado. En las primeras pruebas, todos los resultados de Imara habían salido perfectos. Sus hormonas, ovarios, trompas, todo estaba normal. El problema era de Leonardo. Los resultados del análisis de esperma de Leonardo habían sido decepcionantes. Tanto el conteo como la movilidad estaban considerablemente por debajo del promedio. Además, la morfología del esperma tampoco era ideal. Estos resultados habían entristecido mucho a Leonardo. Te estoy privando de ser madre, se culpaba. No digas tonterías, mi amor, decía Imara constantemente. Esto es solo un obstáculo, no algo que no podamos superar. La medicina moderna hace milagros. Habían decidido ir al doctor Serrano después de mucha investigación. El doctor Alejandro Serrano era uno de los especialistas en fertilidad más reconocidos de Madrid. Tenía 48 años, 20 años de experiencia, había hecho felices a miles de parejas. Trabajaba tanto en la clínica de la Concepción como en su clínica privada. El doctor Alejandro Serrano era físicamente un hombre muy impresionante. Alto, atlético, cabello plateado y ojos azules, tenía un aire muy elegante y autoritario. Su forma de hablar era muy convincente, inspiraba confianza a los pacientes. En la primera cita, el doctor Serrano había hablado muy esperanzadoramente. Leonardo, tu condición es tratable. Podemos mejorar la calidad del esperma con terapia hormonal. Había preparado un programa de tratamiento integral para Leonardo. Inyecciones hormonales diarias, medicamentos orales, programa nutricional, cambios de estilo de vida. En 3-6 meses veremos una mejora significativa, había dicho el doctor Serrano con confianza. Al mismo tiempo había hecho una segunda sugerencia. Leonardo, recomiendo que hagas una donación al banco de esperma como garantía. ¿Banco de esperma?, había dicho Leonardo sorprendido. Sí, durante el proceso de tratamiento, la calidad del esperma puede fluctuar. Congelemos las mejores muestras desde ahora. Así si necesitamos IVF en el futuro, tendremos muestras listas. Y Mara había encontrado lógica esta idea. Amor, esto es solo una garantía. El tratamiento funcionará, pero tomemos precauciones de todos modos. El doctor Serrano también había explicado la situación legal. El esperma se guardará solo para uso de Imara. Nadie más puede usarlo. Están protegidos legalmente con la firma de ambos. Leonardo había aceptado. En la primera semana había comenzado a ir a la clínica para hacer donaciones de esperma. El proceso parecía muy profesional. Sala privada, condiciones estériles, todo conforme a protocolos médicos. Leonardo había ido 2 veces por semana durante 3 meses y había donado un total de 20 muestras. Paralelamente, la terapia hormonal también continuaba. Leonardo se inyectaba 2 veces al día, tomaba sus medicamentos regularmente. En los primeros controles habían comenzado a verse ligeras mejoras en los parámetros del esperma. Vamos muy bien, decía el doctor Serrano, un poco más de paciencia. Pero en el 5.º mes del tratamiento, comenzaron a aparecer problemas en la salud general de Leonardo. Se cansaba mucho, tenía dificultad para respirar, sentía opresión en el pecho. Tal vez sea un efecto secundario de las hormonas, había pensado al principio. Pero cuando las quejas aumentaron, decidió hacerse un control cardiológico. El cardiólogo Dr. Ruiz, después de examinar a Leonardo, había parecido preocupado. Hay anormalidades en el ECG, hagamos un examen detallado. Eco, Holter, prueba de esfuerzo, todas las pruebas mostraron que Leonardo tenía problemas serios en el corazón, debilidad en el músculo cardíaco, trastornos del ritmo, estrechamiento en las arterias coronarias. Esto es muy serio, había dicho el doctor Ruiz. ¿Hay antecedentes de enfermedad cardíaca en la familia? El abuelo y padre de Leonardo habían muerto de infarto a edad temprana. Había predisposición genética. Debemos comenzar el tratamiento inmediatamente. Anticoagulantes, beta bloqueadores,
inhibidores AC. Y lo más importante, suspender todas las actividades estresantes. Esta situación también había afectado el tratamiento de fertilidad. El doctor Serrano había suspendido la terapia hormonal diciendo, la salud cardíaca es prioridad. Cuando la condición de Leonardo se estabilice, continuaremos el tratamiento, había dicho. Pero la condición de Leonardo empeoraba en lugar de estabilizarse. Los medicamentos para el corazón lo cansaban mucho, tenía pérdida de apetito, estaba constantemente débil, y Mara estaba muy preocupada y triste. Trabajaba intensamente en el hospital y al mismo tiempo cuidaba a Leonardo. Olvidemos el tema de los hijos, decía constantemente. Tu salud es importante, pero Leonardo se culpaba mucho. No puedo darte hijos y además me enfermé. Eres una mujer joven, mereces a alguien mejor. Nunca hables así, decía Aymara llorando. Juntos superaremos todo. Tú eres mi vida. Leonardo había vivido como paciente cardíaco durante 8 meses, constantemente en controles médicos, ajustes de medicamentos, camas de hospital. Su calidad de vida había disminuido mucho. En los últimos 2 meses, su condición había empeorado aún más. Había perdido mucho peso. Estaba constantemente cansado. A veces tenía dificultad para respirar. Tenía dolores severos en el pecho. Hace 6 meses había llegado ese día negro. Leonardo se estaba preparando para ir al trabajo por la mañana, cuando de repente se agarró el pecho y se desplomó. Estaba teniendo un infarto masivo. Y Mara había llamado inmediatamente al 112. La ambulancia había llegado en 8 minutos. Los paramédicos habían tratado de reanimarlo, pero era demasiado tarde. Su corazón se había detenido en la ambulancia. En el hospital habían hecho CPR durante 45 minutos, pero no habían podido traer de vuelta a Leonardo. Había muerto a los 31 años, en la primavera de su vida. El mundo de Aymara se había derrumbado. Había perdido tanto al hombre que amaba como todos sus planes futuros. Se había quedado viuda a los 29 años. El funeral había sido muy difícil. La familia de Leonardo, amigos, compañeros de trabajo, cientos de personas habían venido a dar el pésame. Todos trataban de apoyar a Aymara, pero nada aliviaba su dolor. ¿Cómo voy a vivir sola?, pensaba constantemente. La vida sin Leonardo parecía sin sentido. Los primeros 3 meses habían sido muy difíciles. Aymara había entrado en depresión severa. No podía ir al trabajo. No podía salir de casa. No hablaba con nadie. Había comenzado a recibir apoyo psiquiátrico. El doctor López le había recetado antidepresivos. El proceso de duelo toma tiempo, pero si lo apoyamos con medicación, será más fácil superarlo. Lentamente había comenzado a recuperarse. Había vuelto al trabajo, había comenzado a tratar de pasar tiempo con amigos. Pero todavía estaba muy frágil. El mes pasado habían comenzado síntomas extraños. Náuseas matutinas, mareos, fatiga extrema. Al principio había pensado que era un efecto secundario del antidepresivo. Pero cuando las quejas aumentaron, había decidido ir al doctor. Ayer cuando fue al doctor Serrano, había vivido el mayor shock de su vida. Aymara, estás embarazada, había dicho el doctor Serrano mirando los resultados de las pruebas. Esto es imposible, había dicho Aymara. Leonardo murió hace 6 meses, no he estado con nadie más. El doctor Serrano se había sorprendido. Entonces, ¿cómo puedes explicar este embarazo? Las pruebas de sangre eran definitivas. 8 semanas de embarazo. Doctor, ¿cómo es esto posible?, había dicho Aymara temblando. El doctor Serrano había pensado. Luego había mirado su computadora. Aymara, ¿recuerdas las muestras de Leonardo en el banco de esperma? Sí, pero yo no las usé. Déjame revisar los registros. El doctor Serrano había hecho una búsqueda en la computadora. Extraño, aquí en tu expediente aparece un procedimiento de inseminación, hecho hace 3 meses. Aymara se había quedado en shock. Esto es imposible. No me hice tal procedimiento, pero aquí está tu firma. Y también está el video del procedimiento en los registros. El doctor Serrano había abierto el video. En la pantalla había visto a Aymara, acostada en la silla de la clínica, siendo sometida al procedimiento. Pero Aymara no recordaba nada de ese momento. No recuerdo este procedimiento, había dicho con voz temblorosa. Esto es muy extraño, había dicho el doctor Serrano. Tú viniste a la clínica ese día, aquí está tu firma. Aymara había tratado de recordar ese día, hace 3 meses. Era exactamente el tercer mes de la muerte de Leonardo.
Era un periodo muy malo, habían aumentado la dosis de antidepresivos. Luego había recordado. Ese día el doctor Serrano la había llamado. Imara, hay un procedimiento para las muestras de esperma de Leonardo. Necesitas venir. ¿Qué procedimiento?, había preguntado. Según las regulaciones del banco de esperma, las muestras se destruirán después de 6 meses. ¿Quieres usarlas o las destruimos? Imara se había entristecido mucho. No, no quiero usarlas. Leonardo murió, ya no tiene sentido, destrúyanlas. Está bien, pero tienes que venir a firmar el formulario de destrucción. Es una obligación legal. Imara había ido a la clínica ese día. Estaba en muy mal estado, muy aturdida por la nueva dosis de antidepresivos. Recuerdo haber firmado los papeles de destrucción, había dicho, pero definitivamente no recuerdo haberme hecho una inseminación. El doctor Serrano había vuelto a ver el video. Mira, aquí estás diciendo que aceptas el procedimiento. En el video, Imara se veía en un estado extraño. Ojos borrosos, habla confusa, como si estuviera medio desmayada. ¿Cómo es mi comportamiento?, había dicho Imara, como si hubiera tomado drogas. En el video había otra enfermera junto al doctor Serrano. Una mujer rubia, joven, muy hermosa. Imara no la conocía para nada. ¿Quién es esta enfermera?, había preguntado. La cara del doctor Serrano había cambiado. Ella es Elena. Trabaja en procedimientos especiales. Nunca había visto a Elena. Ella solo trabaja con pacientes VIP. En el video, Elena le estaba poniendo una inyección a Imara. Después de la inyección, Imara se había vuelto aún más aturdida. ¿Qué era esa inyección?, había preguntado Imara. Inyección relajante previa al procedimiento. Reduce la ansiedad. Pero una sospecha terrible estaba creciendo en Imara. ¿Era esa inyección realmente solo relajante? Doctor Serrano, me hice la inseminación por mi propia voluntad ese día. Por supuesto. Tu firma está aquí, el video está aquí, todo es legal. Pero Imara ya sospechaba seriamente. ¿Cuál fue el costo de este procedimiento? ¿18.000 euros? ¿Pagué este dinero? El doctor Serrano había mirado el expediente. Sí, se pagó con tu tarjeta de crédito. Imara había revisado el extracto de tarjeta de crédito de ese día. Realmente había un pago de 18.000 euros. Pero no recordaba nada de esto. Desde ese día, Imara había comenzado a investigar. Primero había tratado de encontrar a Elena. Cuando pidió la lista de personal de la clínica, el nombre de Elena no estaba. Elena ya no trabaja aquí, había dicho el doctor Serrano. Era personal temporal. ¿Cuál era el nombre completo de Elena? Elena Martínez. Pero no puedo encontrar sus archivos. Imara había decidido profundizar sus sospechas. Había vuelto a examinar los registros, videos y documentos de ese día. Doctor Serrano, ¿había otros pacientes en la clínica ese día? No, tú habías solicitado una cita privada. Pero Imara no recordaba haber solicitado una cita privada. Mientras continuaba sus investigaciones, habían comenzado a salir a la luz hechos impactantes. Una ex empleada de la clínica le había enviado un mensaje por WhatsApp. Imara, ¿eres tú la que vino ese día? Yo estaba allí ese día, estaban pasando cosas muy extrañas. Imara se había puesto en contacto con ella inmediatamente. Era Carmen, una ex recepcionista. Ese día estabas en un estado muy extraño, había dicho Carmen, como si fuera sonámbula. Elena te estaba guiando mientras caminabas. ¿Conoces a Elena? Elena es la amiga especial del doctor Serrano. No es paciente, tampoco es personal, pero a veces viene. Esta información estaba confirmando las sospechas de Imara. Carmen, ¿viste qué pasó ese día? El doctor Serrano te llevó a la sala de examen. Elena preparó una inyección. Después de la inyección, te volviste aún más aturdida. Luego fueron a la sala de procedimientos. ¿Qué pasó en la sala de procedimientos? No sé, las puertas estaban cerradas. Pero duró 2 horas. 2 horas. Un procedimiento normal de inseminación dura 30 minutos. Carmen había dado información aún más impactante. Imara, Elena está embarazada, y está embarazada del doctor Serrano. Esta información había sacudido el mundo de Imara. Elena era la novia del doctor Serrano, y había quedado embarazada de él. Carmen, esto es muy importante. ¿Qué más sabes? El doctor Serrano planea casarse con Elena, pero no puede divorciarse de su esposa porque sería muy costoso. Elena es muy joven, y tiene gustos caros. Ahora el cuadro se estaba aclarando. El doctor Serrano necesitaba dinero para Elena, y los 18.000 euros de Imara satisfarían esa necesidad. Pero no era solo por dinero, había otra razón.
Carmen había dado la información bomba final. Imara, Elena no puede quedar embarazada. Ha tenido 2 abortos espontáneos. El doctor Serrano le dijo, tomaremos esperma de otra mujer. Ahora todo estaba claro. El doctor Serrano y Elena habían engañado a Imara para tomar tanto su dinero como usar el esperma de calidad de Leonardo para Elena. Pero había un problema. El esperma no pertenecía a Elena, y si Imara quedaba embarazada, no iría a Elena. Entonces el plan había cambiado. Como Elena no podía quedar embarazada, el esperma se le devolvió a Imara, pero se tomó el dinero. Cuando Imara se enteró de toda la verdad, se volvió loca de rabia. Había sido engañada en su momento más vulnerable, mientras estaba de luto, bajo efectos de medicamentos. Inmediatamente fue a un abogado. El abogado Rodríguez, después de examinar la situación, había dicho, este es un crimen muy serio. Fraude médico, consentimiento sin capacidad. Robo, el doctor Serrano ha cometido crímenes serios. ¿Qué puedo hacer? Puedes presentar tanto una demanda penal como una demanda por daños. Además, tienes que decidir si continuar o no el embarazo. Esta decisión era muy difícil para Imara. Este bebé era el último regalo de Leonardo, pero había sido hecho por engaño. Pensó durante días. Finalmente tomó su decisión. Tendría al bebé. Este bebé es de Leonardo. Como sea, es su última parte. El proceso legal comenzó. El doctor Serrano fue arrestado. Elena también fue detenida como cómplice. La clínica fue cerrada. En el juicio, el doctor Serrano confesó su crimen. Elena no podía quedar embarazada. Quería ayudarla. Pero el plan cambió. ¿Por qué engañaron a Imara? El tratamiento de Elena era muy costoso. Necesitábamos el dinero de Imara. Elena también confesó. Yo presioné al doctor Serrano. Habría hecho cualquier cosa para quedar embarazada. El tribunal condenó al doctor Serrano a 8 años de prisión y a Elena a 3 años de prisión. Además, se decidió que pagaran 150.000 euros de compensación a Imara. Imara tuvo un embarazo saludable. 9 meses después, dio a luz a un hermoso bebé varón. Le puso el nombre Leonardo. Un regalo de tu papá para ti, le decía al bebé. Tú eres su último milagro. Hoy el pequeño Leonardo tiene 2 años. Se parece mucho a su padre. Imara se ha convertido en una madre feliz, aunque soltera. Este bebé es el regalo más grande de Leonardo para mí, dice Imara. Fui engañada, pero al final soy feliz. El doctor Serrano todavía está en prisión. Elena también está cumpliendo su condena. La clínica fue cerrada completamente. Se están investigando las situaciones de otros pacientes. Esta historia muestra que incluso las personas en las que más confiamos pueden engañarnos, dice Imara. Pero a veces incluso de la maldad puede salir belleza. Imara ahora hace activismo sobre derechos de pacientes. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. A medida que el bebé Leonardo crece, se parece más a su padre. Imara le contará la historia de su padre. Tú eres el regalo más grande de tu papá, le dirá. Aunque no fuiste hecho con amor, estás creciendo con amor. Amigos, lo que vivió Imara nos muestra que el consentimiento médico es muy importante, especialmente las decisiones médicas tomadas en nuestros momentos difíciles, bajo efectos de medicamentos, no son válidas. Esta historia también muestra que la belleza puede nacer del mal. Esta historia revela la cara oscura de la medicina moderna, pero también muestra el poder del amor maternal. A pesar de haber sido engañada, Imara logró construir una nueva vida con el bebé que era el último regalo de Leonardo. Gracias al valor de Imara, también salieron a la luz otras víctimas del doctor Serrano. Las investigaciones mostraron que 12 mujeres más habían sido engañadas de manera similar. Todas encontraron justicia y recibieron altas compensaciones. Hoy, Imara trabaja como voluntaria en asociaciones de derechos de pacientes. Las mujeres deben ser más conscientes sobre el consentimiento médico, dice, especialmente las decisiones médicas tomadas en momentos emocionalmente difíciles deben ser evaluadas muy cuidadosamente. El pequeño Leonardo ahora tiene 2 años y es un niño muy saludable. Imara constantemente le dice, tú eres el milagro de tu papá. Aunque llegaste al mundo en malas circunstancias, estás creciendo con amor. Esta historia nos enseña que el consentimiento médico nunca debe darse bajo efectos de medicamentos. Se requiere precaución extra en temas sensibles como bancos de esperma. Incluso los doctores en los que más confiamos pueden engañarnos.
pero a veces incluso de las situaciones más oscuras pueden hacer esperanza. Si ustedes también han enfrentado una situación similar, no guarden silencio, busquen ayuda sobre derechos de pacientes. Gracias al valor de Imara se hicieron grandes cambios en el sistema. Y lo más importante, el amor maternal supera todo tipo de dificultad. Imara hoy es tanto víctima como heroína. Tanto logró justicia como se convirtió en una hermosa madre.